Pues sean todos hermanos bienvenidos a la meditación de la palabra en este día. Esta noche vamos a tocar un tema, como todos, interesante y que nos va a traer enseñanza en nuestra vida. El tema lleva por título: Si tienes este oro, te vuelves oro. Eso es ese es el título del tema que el día de hoy vamos a meditar. Si tienes este oro, te vuelves oro. Y pues vamos a empezar definiendo la palabra oro. La palabra oro viene del latín aurum, que quiere decir brillante. Eso es lo que quiere decir la palabra oro, que proviene del latín, y esa raíz latina quiere decir brillante. La palabra latina es aurum. Pues bien, en esta creación, Dios formó varios elementos y entre esos elementos, pues están los metales y dentro de los metales está el oro. Generalmente le llamamos metal aquello que es buen conductor de la electricidad, del calor, que está en estado sólido. Tenemos la única excepción a temperatura ambiente, que es el mercurio. Ese es el único metal líquido, pero todos los demás metales pues son sólidos y ya pueden ser brillantes o pueden ser opacos. El hombre, por la escasez de algunos metales en la tierra, pues ha visto que al ser escasos, su valor es mayor. Aquello que es escaso y que pocos lo tienen, pues es de grande valor. El oro en la actualidad no es el metal más valioso del mundo. Hay otros metales que son todavía más escasos y que son más valiosos que el oro. Pero en la Sagrada Escritura, en la Biblia y todavía en el mundo que nos rodea, el oro es un metal que es valioso y que en muchas ocasiones demuestra la riqueza de una persona. Como les mencionaba, no hay mucho oro en la tierra, ni se ha extraído mucho oro de ella. Son pocas las naciones que en sus tierras hay oro, y no porque sean pocas las naciones en donde hay oro, pues esas naciones se lo quedan. Hay ocasiones que otros países adquieren ese oro y demuestran con ello su poder económico. El oro, el hombre ha llegado a comprender que se forma en, en las colisiones de algunas estrellas, y esto lo ha pues demostrado eh, creando algunas condiciones aquí el hombre en la Tierra, simulando pues las fusiones nucleares. Pero alguien dirá, entonces el oro se puede crear, pues sería demasiado caro crearlo aquí en la Tierra. Pero el oro que ya está en la Tierra, pues se forma en lugares que están abajo de la Tierra y que por medio de corrientes de agua, ese oro ha llegado pues a la superficie de la Tierra o por medio de erupciones volcánicas. El libro de Job dice en el capítulo 28,
libro de Job, capítulo 28, hablándonos de los lugares donde se forma el oro, dice el versículo 1: ciertamente la plata tiene sus veneros, y el oro, dice el lugar donde se forma. Voy a seguir leyendo y hasta el versículo 5 dice: de la tierra nace el pan, y debajo de ella estará como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro, y sus polvos, dice, de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Generalmente, pues las minas de oro se tienen que, son abajo de la tierra, y, y pues de ahí se extrae el oro. El oro es un metal que se puede decir no se corrompe con facilidad, es decir, no se oxida. Es un material que no lo vamos a encontrar en la naturaleza pegados con otros, es decir, en aleaciones con otros metales, ¿no? Sino que es un metal que se va a encontrar en estado puro, en pepitas, no en compuestos. Y esto hace que el oro pues sea apreciado porque no tan fácilmente se une, por ejemplo, al oxígeno formando óxido de oro, ¿no? Es un metal, se puede decir, elitista, ¿verdad? Que no se junta con cualquier elemento. Entonces, en la naturaleza se va a encontrar en estado puro. Y dice aquí, en el libro de Job, que hay lugares donde se forma el oro y hay lugares donde el polvo de esos lugares, dice, es oro, ¿sí? En la actualidad, pues hay minas muy grandes en Sudáfrica, en Australia, que abajo de sus tierras, pues existe este metal tan apreciado. Y dice el versículo 12, Job 28, versículo 12: empero ¿dónde se hallará la sabiduría? Así como dice que el oro es difícil de encontrar y que esos lugares hay veces que nadie los ha visto, ni bestia los ha pisado, dice el versículo 12: empero ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la prudencia? Hace esta pregunta. Y dice el versículo 21, hablando de la sabiduría: porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. Entonces aquí empezamos a ver que hay una similitud entre la sabiduría y el oro. Así como el oro está encubierto, pues dice que la sabiduría también dice que está encubierta, y que pues está encubierta a los ojos de los vivientes. Vamos a ir desglosando un poquito primeramente acerca del oro material, sus usos, y después pasaremos a entender de qué otro oro nos habla la Biblia, el cual al tenerlo o al tocarlo o al adquirirlo alguien, puede convertirse él en oro. Entonces, este tema, pues no es que estemos hablando de mitología, ni tampoco de alquimia, o de personajes eh, como existe por ahí en la mitología, que se habla del rey Midas, que todo lo que tocaba lo convertía en oro. No, esto no es hablar de esas cosas, es hablar de cómo hay un oro en la Biblia que el que lo obtiene se puede convertir en oro. Entonces vamos a platicar acerca de él. Primeramente, dice en el libro de Salmo, capítulo 105, dice el versículo 37. Voy a leer desde el 36 para que nos ubiquemos
en qué tiempo está hablando, de qué tiempo está hablando esta lectura. Hirió además a todos los primogénitos en su tierra, el principio de toda su fuerza. Está hablando de las plagas que se presentaron, de la última plaga que se presentó en Egipto cuando Dios iba a sacar a Israel de ese país. Y dice que hirió a sus primogénitos. Versículo 37. Y sacó Dios al pueblo de Israel de Egipto, con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Entonces, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, sale con oro y plata. Y cuando alguien tiene oro y plata, pues es que tiene riqueza. El oro y la plata siempre han sido símbolo de riqueza, de un poder económico. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, nos dice que cuando ese oro aumenta, pues el hombre puede llegar a tener soberbia. Deuteronomio capítulo 8 dice el versículo 12. Que quizás no comas y te hartes y edifiques buenas casas en que mores, versículo 13, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se te aumente. ¿Y qué pasa cuando esas cosas aumentan? Dice, y se eleve luego tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto. Entonces, cuando el oro y la plata aumentan, dice que se puede presentar en el hombre una elevación de su corazón. Esto se conoce como soberbia, ¿verdad? Que te creas más que los demás, que te superestimes. Y al, dice aquí que cuando eso sucede, cuando se eleva el corazón, pues te alejas de Dios. ¿Por qué? Porque dice que te olvidas de Jehová. ¿Puede alguien que aumente su riqueza, que aumente su oro, su plata, pues confiar en el aumento de estos metales? Dice el libro de Job, capítulo 31, versículo 24. Job 31, 24. Si puse en oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mi hacienda se multiplicase y de que mi mano hallase mucho, dice el versículo 28, eso también fuera maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Entonces, cuando alguien deposita en su riqueza, en el oro, su confianza, pues entonces deja de confiar en Dios, está negando a Dios. Nosotros, nuestra confianza debe de estar depositada en Dios, pero hay algunos que depositan su confianza en el dinero que tienen en la cuenta. Y cuando ellos dicen, bueno, pues no tengo de qué preocuparme si tengo algún problema de salud, con el dinero que tengo en la cuenta, con eso voy a salir adelante. Si me corren el trabajo, con el dinero que tengo en la cuenta, voy adelante. Si necesito comida, con el dinero que tengo en la cuenta. Entonces ponen su confianza en su riqueza. Y dice que cuando esto pasa, estás negando a Dios. Dice el Salmo 49, versículo 6. Salmo 49, versículo 6. Los que confían en sus haciendas y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Quiere decir que cuando nos presentamos y hacemos cuentas ante Dios y estamos faltos a su ley, pues la riqueza de esa persona no sirve de nada. Cuando tú hagas cuentas a Dios acerca de lo que tú le debes por haber traspasado sus mandamientos, por haber traspasado su ley, dice que no te va a servir de nada la riqueza. Y en el versículo 17 nos hace ver, dice, porque muriendo no llevará nada,
ni descenderá tras él su gloria. Hay muchos que se jactan de riqueza, pero cuando mueren, pues esta riqueza no se va con ellos, ¿sí? Entonces, la riqueza es algo que el hombre, pues, deposita en muchas ocasiones su confianza, negando a Dios, y de ello no se va a llevar absolutamente nada. Y dice, regresemos al libro de Job, capítulo 36, pero ahora vamos a leer el versículo 19. Dice así. Voy a leer desde el 18 para ver el que está hablando es Dios. Dice, por lo cual teme que en su ira no te quite con golpe, o sea, en la ira de Dios, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. ¿Hará él estima de tus riquezas, ni del oro, ni de todas las fuerzas del poder? O sea, realmente si te viene algún mal, se tomará en cuenta lo que tienes, tu riqueza, tu poder. ¿Podrá rescatarte de esa situación? Pues no. Y es que muchos piensan que la riqueza se vuelve una como muralla, ¿verdad? Que los protege. En el libro de Proverbios capítulo 10, y quien se enfoca en solamente estar adquiriendo riqueza, puede caer en la avaricia y estar pensando constantemente, es que tengo que ganar dinero, es que tengo que hacer dinero, es que tengo que tener dinero en mi cuenta, es que sin dinero yo no valgo. Dice Proverbios 10, versículo 15, las riquezas del rico son su ciudad fuerte y el desmayo de los pobres es su pobreza. Entonces el rico, ¿cómo considera su riqueza? Como una fortaleza, como algo que lo va a proteger. Pero estás equivocado porque si confías en esa riqueza vas a caer, dice Proverbios capítulo 11, versículo 28. El que confía, Proverbios 11, 28. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramos. Entonces, es muy engañoso el que alguien empiece a acumular riqueza. Si su corazón no está firme en la confianza a Dios, puede desviar su confianza y confiar en algo material, en algo que no es Dios, en algo que es creación de Dios. El oro es creación de Dios, es algo material, pero Dios no quiere que confíes en la creación, quiere que confíes en el Creador, ¿sí? En Lucas capítulo 12, en la actualidad ya hay un dicho que menciona a la gente que dice, tú trabajas para vivir, que es muy diferente vivir para trabajar. Y hay muchos que enfocan su vida solamente en estar trabajando para tener riqueza y creen que la riqueza les va a crear valor o va a tener sentido su vida. Y la Biblia dice así en Lucas 12:15, y díjoles, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, en eso no está el sentido de la vida, en los miles que alguien pueda tener o millones en su cuenta bancaria o la cantidad de oro que pueda tener. Y si nosotros amamos el dinero, en 1 Timoteo capítulo 6, un pasaje muy conocido, dice el versículo 10, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando a algunos, ¿qué puede hacer? Dice, se desencaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces el dinero siempre va a traer males, ¿sí? Hay algunos que en vez de traerle beneficios, pues les traen males, porque su propia riqueza hay veces que hace que se distancie de personas, hay veces que está viviendo en temor porque lo vayan a robar, lo vayan a asaltar, vaya a ser blanco de algún secuestro. Entonces, pues hay ocasiones que todo eso trae el dinero.
Y cuando el dinero te desvía de la fe, es decir, te hace confiar en algo vano, pues puede que estés equivocando tu esperanza. Más bien no puede, la estás equivocando. En el libro de Sofonías, hablando de la ira que viene sobre la maldad, sobre el mundo de maldad, dice el libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos al hombre en el día de la ira de Jehová. Entonces el día que venga la ira de Jehová, pues alguien no va a decir, a mí, por favor, no me toques, mira, te voy a dar tantos millones, tengo tanto oro, tengo tanta plata, eso no va a servir. Al que cree en el Evangelio, pues dice el apóstol Pablo, poniéndose como ejemplo, dice Hechos capítulo 20, versículo 33. La plata o el oro o el vestido de nadie, dice, he codiciado. Entonces, Pablo no ponía sus intereses en las riquezas, en la parte material, ¿verdad? Y tampoco en la Biblia se nos aconseja que no tratemos a las personas por su posición económica, haciendo acepción de una persona que tiene poder económico y de una pobre. Dice Santiago, capítulo 2, versículo 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y de preciosa ropa, y también entra un pobre con vestidura vil, versículo 3, y tú tuvieres respeto al que trae la vestidura preciosa, y le dijeres, siéntate tú aquí en buen lugar, y dijeres al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate allí debajo de mi estrado. ¿No juzgáis en vosotros mismos y venís a ser jueces de pensamientos malos? Entonces, esto no es correcto. Hacer una distinción de alguien o valorarlo por la parte material, lo que tiene. Hay ocasiones que el hombre ha equivocado, no solamente poner su confianza en el dinero, como lo vemos ahora en cuentas bancarias, sino también ha equivocado su adoración. Dice el libro de Salmo, capítulo 135, versículo 15. Salmo 135, versículo 15, dice así. Los ídolos de las gentes, la palabra ídolo quiere decir cosa vana. Los ídolos de las gentes son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas, versículo 17, y no oyen. Tampoco hay espíritu en sus bocas. Como ellos son los que los hacen. O sea, dice todos los que en ellos confían. Si tú no solamente ves al oro como algo valioso, sino de ello te haces un objeto de adoración, aunque le hagas boca, dice, pues no va a hablar, aunque le hagas ojos, no van a ver, le hagas orejas, no van a oír, son una cosa vana. Y como ellos, dice, son aquellos que lo hacen. El Salmo 115, en el versículo 4, dice así, sus ídolos de las gentes son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablarán, tienen ojos, mas no verán, orejas tienen, mas no oirán, tienen narices, mas no olerán, manos tienen, mas no palparán, tienen pies, mas no andarán. Hay muchos que haciendo una figura de oro y adorándola, la tienen que andar paseando y cargándola porque pues no tienen ese poder de ellos, de estos ídolos andar. Dice, como ellos son los que las hacen, cualquiera que en ellos confía. Muy bien. Y estas figuras que el hombre hace de oro,
dice Isaías 40, que pues no se mueven. Dice el versículo 19, Isaías 40, 19, el artífice apareja la talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se corrompa. Búscase un maestro sabio que le haga una imagen de talla, y dice aquí que no se mueva. Y aquel que cae en, aparte de tener oro y hacerlo una imagen para adorarlo, dice Oseas capítulo 8, que será destruida la persona. Oseas capítulo 8, versículo 4. Dice así, ellos hicieron reyes, mas no por mí. Constituyeron príncipes, mas no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser talados, o sea, quitados. Entonces hay veces que uno mismo se busca que Dios pues se moleste con uno porque pone su confianza en algo que no es Dios. Y Dios es un Dios celoso. Le gusta que el hombre lo reconozca como creador. Y el hombre equivoca y pone su confianza en la creación y se forma dioses, dioses que, pues dentro de ellos dice la Biblia que no hay espíritu. Así lo dice en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 18. Habacuc 2:18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo despiértate y a la piedra muda levántate. O sea, le habla el hombre a cosas que no tienen vida. ¿Podrá él enseñar? He aquí él está cubierto de oro y plata y no hay dentro de él espíritu. Entonces, el hombre ha equivocado, no solamente ve al oro como un objeto para comercializar, para comerciar, para comprar cosas, para mostrar riqueza. Ya saben, ya dijimos que el oro pues tiene valor porque pocos lo poseen y es escaso. Entonces, pues es de gran valor. Y el hombre de él ha hecho dioses, ¿sí? Eh, en Hechos 17 dice que no debemos con el oro de pues reconocer a alguien como divino o de hacer la divinidad semejante al oro. Dice Hechos 17, versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro o plata o a piedra escultura o a piedra escultura del artificio o de imaginación de hombres. Entonces no puedes decir que eso es tu Dios. No puedes decir que eso es una divinidad. Ahora bien, en la Biblia, Dios habla así del oro y le pide al hombre que no se desvíe su corazón para poner en el oro su confianza y mucho menos decirle, Dios, eres tú mi Dios. Adorarle, hacerle oraciones, hincarse. Sin en cambio Dios, cuando le pide, cuando le pidió al pueblo de Israel que hiciera un lugar de adoración, sí le pide oro. Dice en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 3. ¿Cómo es que Dios, hablando así del oro, le, le pide al hombre que haga un lugar de adoración para él y le pide para eso oro? Dice Éxodo 25, versículo 3. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, jacinto, púrpura, carmesí, etcétera,
menciona varios materiales y dice el versículo 8 para qué iban a servir. Hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Entonces, las cosas con las cuales se iba a adorar a Dios, ahí sí Dios pedía que fueran de oro, que se incluyera el oro como un material para que estas cosas fueran hechas. Entre las cosas que fueron ordenadas por Dios que se hicieran para su servicio, por ejemplo, dice Éxodo 25, versículo 31, harás un candelero de oro puro, labrado a martillo. Entonces, había varios muebles que Dios ordenó que se hicieran de oro o que fueran recubiertos de oro por dentro y por fuera, que se hicieran tazones, cucharas, dice Éxodo 25, versículo 29. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas, sus tazones, con que se libará, es decir, con que se iba a echar aceite. De oro fino los harás. Entonces Dios, en los instrumentos que le sirven, que iban a ser utilizados para su servicio, sí pide que sea oro. Por fin, ¿Dios quiere que nos alejemos del oro o quiere que le demos importancia al oro? ¿Qué, qué es lo que Dios quiere? Dice en Números 4, versículo 11, había un altar en el cual se ofrecía incienso o perfume a Dios todas las mañanas, dice Números 4, versículo 11, y también en las tardes, dice, y sobre el altar de oro extenderán el paño cárdeno, y le cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varales. Esto se hacía para transportarlo. Pero dice aquí el altar de oro. Ese altar de oro era un altar donde se quemaba perfume. ¿Por qué a Dios, si nos dice que el oro, pues tengamos cuidado en no confiar en él, no caigamos en hacer de él un ídolo? ¿Por qué Dios sí pide que las cosas que están a su servicio sean de oro? Cuando el tabernáculo fue dejado de utilizar para ya hacer un templo, eh, que no fuera móvil, sino que fuera fijo, dice Primera de Reyes 6, versículo 30. Bueno, antes, Éxodo 26. Antes de eso, para hacer notar algo acerca del tabernáculo que ordenó Dios para que ahí el pueblo de Israel le adorara o se hicieran servicios de adoración. Dice Éxodo 26, versículo 29. Y cubrirás las tablas de oro y harás sus anillos de oro para meter por ellas las barras, también cubrirás las barras de oro. Este tabernáculo, esta tienda donde se adoraba a Dios, estaba formada por tablas. Y las tablas dice que eran cubiertas de oro, de tal manera que si alguien entraba dentro del tabernáculo, pues lo que veía eran tablas de oro. Pues imagínense un candelero iluminado con el oro en todas partes, pues se reflejaba esa luz. Entonces estaba pues iluminado porque estaba todo cubierto de oro. Entonces cualquiera diría, ¿cómo es posible que en esta parte sí se utilice oro y a mí Dios me diga que tenga yo cuidado con la acumulación de riqueza de oro? Y él sí. Cuando se construye el templo, en Primera de Reyes capítulo 6, el templo de Salomón, dice el versículo 30, y cubrió de oro no solamente las paredes, dice, el piso de la casa, y dice, de dentro y de fuera. Entonces, el templo de Salomón, pues fue cubierto de oro y
y bueno, pues había riqueza dentro del templo, ¿verdad? Se reunió mucho oro para la construcción del templo, dice Primera de Crónicas, capítulo 22. Primera de Crónicas 22, dice el versículo 14. He aquí, yo en mi estrechez he prevenido, decía David, para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de millares de talentos de plata. Si nosotros calculamos más o menos cuánto es 100,000 talentos de oro, pues nos van a dar como 3,400 toneladas de oro. Es una cantidad increíble, ¿sí? Entonces era mucho oro el que se utilizó en la construcción de aquel lugar, cuando se construyó el lugar de adoración para Dios. Y entonces viene la pregunta, ¿por qué Dios utiliza tanto oro en cosas para su servicio? Bueno, es que era una forma de hablarnos de un oro que Dios quiere que veamos. ¿Cuál es ese oro que Dios quiere que veamos y entendamos? Dice el libro de Proverbios capítulo 25, que quiere hacer Dios entender que aquellas cosas que están a su servicio deben ser de oro, pero ese oro utilizado allá era una figura de este otro oro. Dice Proverbios 25, versículo 11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Entonces, el oro es una representación de la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es como un oro. Y dice Proverbios 16, versículo 16, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Entonces a la sabiduría todavía le da un valor más alto que el oro. En la Biblia, para hacernos ver que la palabra de Dios es de gran valor, se le compara con el oro, con un oro fino, es decir, de gran valor. Dice Salmo 119, versículo 127. Salmo 119, versículo 127. Dice así. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que el oro muy puro. Nosotros sabemos, hermanos, que en la actualidad pues hay varios tipos de oro. Si alguien, por ejemplo, va a una joyería, le ofrecen oro pues rosado, oro blanco, le pueden vender hasta oro un poquito amarillo con cierta tonalidad de verde. Y es que el oro se mezcla con otros metales para darle un poquito de firmeza. El oro es un material, es el metal más dúctil, ¿sí?, que existe y más maleable, es decir, que se puede deformar sin romperse. Pero el oro, aunque es un material muy pesado, es un material muy blando. Por eso hay ocasiones que en las películas, cuando a alguien le pagaban en el oeste con una moneda de oro, el que le agarraba la moneda se la llevaba a la boca y la mordía. ¿Por qué? Porque él, si era de oro, entonces se dejaba la huella del diente, ¿verdad? Era muy blando. Esta costumbre, pues, ¿cómo se llama? Se ha traído hasta nuestros días y aquellos atletas olímpicos, cuando reciben su medalla, pues se la llevan a la boca y así como que la muerden. Pero, pues, estas medallas solamente son recubiertas de oro, ¿verdad? Si fuera de oro completamente, pues sería muy blando el material. Entonces, los anillos en la actualidad, materialmente, el oro, por ejemplo, se mezcla con cobre y de ahí con cobre y plata y surge
el famoso oro rosado, ¿sí? Si se mezcla oro con plata y platino, entonces surge el oro blanco, ¿sí? Si se mezcla a veces nada más el oro con el cobre, pues da un color así como amarillo, este, y un amarillo verdoso, ¿verdad? También hay oro mezclado con hierro y da un color de azulado. Se le conoce como oro azul, ¿sí? Pero si fuera oro puro, pues es un color amarillo, ¿verdad? Amarillo. Cuando alguien compra un lingote de oro, eh, generalmente los lingotes de oro, las onzas de oro son 31 gramos en la actualidad, pues son amarillos, ¿verdad? Son piecitas así chiquitas, 31 gramos, y pues vaya que es valioso el oro material, porque una piececita de ese tamaño cuesta 31 gramos de oro, salen ahorita en la actualidad como en 80,000 pesos, ¿sí? Entonces es pues materialmente muy valioso, ¿verdad? Pero en la Biblia se nos muestra que si quieres algo valioso en tu vida, pues es la palabra de Dios, es los mandamientos de Dios. Y te dice que los busques. Dice el Salmo 19, versículo 10. Entonces ya estamos descubriendo que Dios lo que quiere es que descubras lo valioso que es su palabra y la representa, bueno, y dice que es más valiosa que el oro y que lo debes de desear como si desearas oro. Dice Salmo 19, versículo 10. Voy a leer desde el 9. El temor de Jehová limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Entonces la palabra de Dios, su ley, sus mandamientos se vuelven oro, se vuelven oro. Y viene esta parte muy importante. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 18. Si la palabra de Dios proviene de Dios, entonces Él es la fuente del oro. ¿Sí? Y dice Apocalipsis 3, versículo 18. Yo te amonesto que de mí compres oro. Aquí el que está hablando es Cristo Jesús. Y nosotros sabemos que ese oro, esa palabra, Dios se la dio a Cristo. De tal manera que Cristo dice aquí, te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico. Entonces aquel que tiene oro, pero como palabra de Dios, y se preocupa por tenerlo en su vida, entonces es rico. Tiene una riqueza espiritual, ¿sí? Fíjense cómo con algo material Dios lo pone como figura de algo espiritual. Y cuando alguien compra oro, ahora hermanos, pues hasta podemos comprar oro en muchas partes, ¿verdad? En casas de cambio, se puede vender oro, podemos comprar oro hasta en una tienda departamental, ¿no? Este, eh, la tienda de Costco ha estado vendiendo lingotes de oro de 31 onzas, perdón, de 31 onzas, 31 gramos, de 1 gramo. Se consigue tan fácilmente, pero, pero la palabra de Dios hay veces que nosotros, al no saber dónde obtenerla, pues no sabemos dónde adquirir ese oro. La iglesia es un lugar donde se puede comprar oro, se puede adquirir la palabra de Dios. Y cuando alguien la adquiere, dice Proverbios capítulo 23, versículo 23, pues no te deshagas, ya adquiriste oro, no te deshagas de él. Dice Proverbios 23, 23, compra la verdad y no la vendas. O sea, no te deshagas de ella, es tu riqueza, no te deshagas de ella. Ese oro que estás adquiriendo, pues no lo vendas. Ese oro que tú estás adquiriendo, al final de cuentas,
te va a servir y va a empezar a dar, a generar en ti algo. Primeramente vamos a 2 Corintios para entender este proceso. Y decíamos, el título es que teniendo un tipo de oro, tú te vuelves oro. Pues bien, si la palabra es oro y tú la adquieres, dice Segunda de Corintios, capítulo 4, dice el versículo 7. Tenemos, empero, este tesoro, o sea, esa palabra de Dios, en vasos de barro. ¿Qué es el hombre? Pues es tierra, y aquí se le llama vaso de barro. Es decir, el hombre que tiene realmente poco valor. Nosotros estamos constituidos de elementos que están en la tierra y diríamos, bueno, pues no tenemos valor como materia. Dice, en esos vasos de barro tenemos ese tesoro para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, lo que valga cuando nosotros tengamos esa palabra, lo que valga sea la palabra que tienes en ti. Entonces vas a empezar a tener valor. Y esa palabra que está en ti, ese oro que está en ti, va a empezar a crear cosas que son consideradas oro. Es decir, el oro va a producir oro. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su mercadería es mejor que la mercadería de plata y sus frutos más que el oro fino. Entonces, el fruto de la sabiduría, pues si la sabiduría es oro, su fruto queda oro. Entonces, es algo muy importante. Tus obras delante de Dios empiezan a tener valor. Entonces tú que eres barro, empiezas, al tener ese oro dentro, a tener un valor. Y, y dice Proverbios capítulo 22, cuando empiezas a tener una conducta ya diferente, obras diferentes, una forma de pensar diferente, dice el versículo 1, de más estima es la buena fama que las muchas riquezas, y la buena gracia más que la plata y el oro. Quiere decir que tu conducta, tus obras, pues son ahora más valiosas que el oro. El oro que tenías dentro de ti, la palabra, está haciendo que te conviertas en oro. Y dice Malaquías capítulo 3 que Dios, al que recibe su palabra, lo va a probar y lo va a afinar. Dice Malaquías, capítulo 3. Versículo 3. Y sentarse para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví y los afinará como oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia. Entonces está hablando aquí de los que sirven a Dios. Los que sirven a Dios van a ser probados y esa prueba va a demostrar que valen delante de Dios. Es decir, van a ser probados como oro. Dice en el libro de Santiago, libro de Santiago, capítulo 1, dice así, les quiero, les quiero leer que acerca de la prueba.
acerca de la prueba de la fe. Dice que es más preciosa que el oro. Ahorita en este momento, a ver si lo localizo. Es Primera de Pedro 1:7. Dice así: para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Entonces, cuando Dios nos prueba y prueba nuestra fe, a ver si le amamos, nos está probando, y si alguien pasa la prueba, pues está comportándose como oro. Es decir, la palabra que tienes dentro te está convirtiendo en algo valioso delante de Dios, te está convirtiendo en oro. Por eso en el libro de Job dice así, capítulo 23. Fíjense este pasaje, qué hermoso está. Dice Job 23, versículo 10. Mas él conoció mi camino, probaráme, y dice, y saldré como oro. Cuando alguien tiene oro en su corazón y en sus pensamientos, vean cómo se compara aquí a Cristo Jesús. Dice en el libro de Cantares, vamos a Cantares, capítulo 5, versículo 1. Su cabeza como oro finísimo. Aquí está hablando de un amado, ¿sí? Voy a leer el versículo 10. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Su cabeza, dice, como oro finísimo. Es decir, la palabra de Dios debe de estar en nuestro pensamiento. Aquí está hablando de Cristo. Y Cristo, delante de Dios, dice en el libro de Job, probaráme. Cristo Jesús cuando vino a la tierra fue probado. Dice, y saldré como oro. Entonces la palabra de Dios te convierte en oro, ¿sí? Y dice en el libro de Isaías 13, ya voy a ir terminando, Isaías 13, versículo 12. Y visitaré la maldad sobre el mundo y sobre los impíos su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré, ese es el propósito de Dios. Más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Entonces Dios lo que quiere es hacernos oro, hacernos valiosos. ¿Cómo? Recibiendo ese oro que es la palabra de Dios. Entonces aquel que recibe oro se va convirtiendo en oro. Y Dios lo va a probar como oro y lo va a ir afinando. ¿Para qué se hace la afinación de un metal? Para ir quitando impurezas, suciedades. Y dice que lo va a hacer al varón como un oro puro, un oro fino, de mucho valor. Entonces así llegamos pues a comprender que el oro, que es la palabra de nuestro Dios, y su espíritu, porque su espíritu está representado en el libro de Zacarías, ya no voy a tocar este pasaje, en el libro de Zacarías capítulo 4 versículo 12 hay un aceite, dice que es como oro. Ese aceite que es como oro es con el que Cristo Jesús fue ungido. Y en el libro de Hechos dice que es el Espíritu Santo. Entonces, tanto el Espíritu Santo como la palabra de Dios son oro, que cuando son depositados en un vaso de barro, ese vaso se vuelve de oro, de gran valor. Ahora entendemos por qué los vasos que se utilizaban en el servicio a Dios eran de oro, porque son
una representación de aquellos que han sido transformados de vaso de barro a un vaso de oro. Pues espero que estas cosas que vimos en esta noche sean de valor y sean de utilidad para todos los que las puedan escuchar. Que Dios les bendiga en esta semana y que tengan pues una bonita semana. Paz a vosotros.